Sí, Podemos comenzar, estimada audiencia. Vamos a dar inicio a la sustentación de hoy, 10 de febrero de 2021. Dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI, la arquitecta Shirley Chilet Cama. Adelante, por favor, arquitecta. sí. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy estamos reunidos para para escuchar la presentación que nos va a hacer el arquitecto Christopher Schreyer Barreto, que es maestro en ciencias, con mención en arquitectura, historia, teoría y crítica, que va a presentar su tesis, La vivienda informal y el espacio público en laderas, grados de consolidación de la vivienda y patrones de apropiación de la calle. Caso de estudio de la avenida San Martín, San Juan del Lurigancho, ¿no? Tenemos acá como jurados de tesis, tenemos en representación de la directora de la unidad de posgrado, se encuentra el licenciado Denis Chegaray. Tenemos también al especialista, al doctor Willy Ludeña, también al doctor Julio Calderón, el siguiente especialista, y como asesora la doctora Cristina Dreyfus. Serían miembros del jurado, ¿no? Y también mi persona. Entonces, Christopher, vamos a iniciar la presentación de tu tesis y te damos un espacio de 30 minutos para que puedas presentarnos tu tesis. Ok, muy buenas tardes. Gracias, doctora Shirley. Buenas tardes, doctor Ludeña, doctor Calderón, Cristina, Hola. doctora Cristina, Denis. A ver, voy a compartir la pantalla. Permítanme un segundo. Agradeceré que me confirmen si es que se está viendo la pantalla. Sí se está viendo, Christopher. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ok. Mi tema de investigación es la vivienda informal y el espacio público en laderas, grados de consolidación de la vivienda y patrones de apropiación de la calle, casos de estudio de la avenida San Martín en San Juan del Lurigancho. Como ya se ha comentado, es una tesis de investigación dentro de la maestría en Ciencias, Convención en Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica, y se ubica dentro de la línea de investigación Teoría y Crítica de la Arquitectura en el marco del urbanismo y las artes. El presente trabajo además se ubica entre los estudios de la vivienda informal, el espacio público y la apropiación del espacio público. Es un tipo de investigación cualitativa y tiene como finalidad entender la correspondencia entre las características de consolidación de la vivienda informal y su apropiación del espacio público. Como planteamiento del estudio, las barriadas en laderas muchas veces resuelven su asentamiento siguiendo sus propios criterios y la geografía, originando tramas irregulares. En este proceso de producción de la vivienda informal en ladera, el espacio público comienza como una negación del espacio íntimo de la vivienda y muchos de los usos interiores se proyectan fuera de la casa. Sin embargo, no necesariamente implican lo mismo y lo que va a demostrar la investigación es qué características las diferencian. La pregunta de investigación es de qué manera el nivel de consolidación de la vivienda informal de ladera influye en la apropiación del espacio público y permite determinar patrones de apropiación de la calle. Como objetivo es identificar cómo el nivel de consolidación de cada una de las viviendas influye en los distintos tipos de apropiación del espacio público y permite determinar estos patrones de apropiación. Como supuestos básicos, a priori, el nivel de consolidación de la vivienda informal se puede entender como inversamente proporcional a la cantidad de apropiación del espacio público. Esto quiere decir, a menor consolidación de la vivienda, mayor cantidad de apropiación. Sin embargo, la consolidación de la vivienda y la apropiación de la calle son reflejo de la capacidad económica de la familia. Esto quiere decir que también se cumple que mientras hay mayor consolidación, hay mayor apropiación. Otros supuestos es que existen patrones de apropiación del espacio público que se encuentran presentes en todos los niveles de consolidación de las viviendas sin discriminar su grado. Asimismo, también existen patrones que dependen directamente de un grado de consolidación por sobre otro. La justificación de la investigación a nivel teórico, aunque existe una extensa literatura sobre temas como la vivienda informal, el espacio público y la apropiación, hay un vacío de investigaciones que estudien las relaciones entre las tres y sus características formales. A nivel práctico y social, la propuesta teórica puede ser aplicada por diversas instituciones en proyectos de renovación urbana, consolidación y densificación de las viviendas, tanto para casos peruanos como para casos latinoamericanos.
A nivel metodológico, los estudios de campo realizados pueden servir para otras investigaciones en la misma zona de estudio. Asimismo, las herramientas usadas pueden ser perfeccionadas y empleadas en estudios posteriores. Como justificación personal, esta investigación es parte del interés por estudiar los procesos informales en la producción de arquitectura y ciudad, que hasta la fecha ha producido en coautoría 2 publicaciones. El primero es Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú, 1950 y 1968, que es el trabajo final de un curso que nos dictó el doctor Julio Calderón, que es Seminario de Vivienda de Interés Social. La segunda publicación, Criterios de clasificación de la vivienda informal, una revisión sistemática Prisma como herramienta para establecimiento y análisis de categorías, es también una investigación independiente que se ha publicado. Mi investigación a nivel metodológico necesitaba ubicar una zona de estudio al cual se puede hacer un levantamiento y se puede aplicar la propuesta teórica que se está planteando para ver si existen correspondencias o no. En ese sentido, analizando los distritos formados por acumulación de barriada, San Juan de Lurigancho, digamos que me parece importante como configuración lineal en el cual las diferentes ramificaciones del distrito nos podrían, digamos, podríamos pensarlo como que las características que se pueden encontrar en uno se puede repetir en las diferentes ramificaciones. La zona de estudio es la avenida, el eje de la avenida San Martín, que va, el sector que se ha elegido va desde la avenida Santa Rosa hasta el límite con la Asociación Familiar San Martín de Porres. Todo este sector que son... Sí, Christopher, disculpa, hemos congelado tu imagen, la presentación, nos hemos quedado solamente en la lámina de definición de objetivos. Ah, ok, perdonen. No sé qué ha pasado porque se ha detenido. Y estamos con la imagen congelada de definición de objetivos, ahí se ha quedado. ¿Se llega a ver ahora? A ver, si no lo voy a volver a compartir. Permítanme un segundo que voy a compartir mejor datos del teléfono. ¿Se llega a ver ahora la imagen? Todavía, sigue cargando. Ok. Ahora sí se ve la imagen, pero... Ahora se ve la imagen. Ok. Sí, nuevamente la imagen, definición de objetivos. Sí, estamos viendo. ¿se ve el cambio? Ahora sí, ya cambió. Ya, perfecto, sí. Bueno, para retomar un poco, como supuestos básicos, tiene que ver con estos, digamos, estos dos extremos, a menor consolidación, mayor apropiación del espacio público, y también hay que tener en cuenta que la apropiación implica tiene que haber una capacidad económica para poder generar tanto el nivel de consolidación, el aumento del nivel de consolidación, como también la apropiación. Esto quiere decir, a mayor consolidación, mayor apropiación del espacio público. Sin embargo, estos tipos de apropiación no necesariamente son los mismos. Si bien hay algunos patrones que van a aparecer indistintamente del nivel de consolidación, hay otros patrones de apropiación que están ligados directamente con el nivel de consolidación de la vivienda. Bueno, como justificación he tratado de explicar la justificación a partir de diferentes categorías que me parece que se puede entender: teórico, práctico, social y metodológico. Sin embargo, me parece que la justificación personal es la que en realidad me interesa mucho más, porque es un gran proyecto de investigación que quiero tener como proyecto académico. A nivel metodológico, lo que les estaba explicando es cómo termino de definir la zona de estudio, y acá era donde me había quedado. O sea, pudo ver el cambio de diapositivas, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el sector de estudio va desde la avenida Santa Rosa, es el eje de la avenida San Martín, desde la avenida Santa Rosa hasta el límite con la asociación. Ese sector, que son 2.66 kilómetros y 532 lotes de vivienda, se han dividido en 4 sectores a partir de la geometría, digamos, de este eje, como también el cambio de pendiente que hay entre un sector y otro. El sector 1 le vamos a llamar el sector que está más arriba, es la parte más alta, y el sector 4 es el sector más bajo, que está más cerca de la avenida Santa Rosa. El levantamiento de información, se realizaron 2 estudios de campo, el primero sobre aspectos físicos en el 2017 y el segundo sobre uso del espacio público apropiado en el 2019.
En ambos estudios de campo participaron estudiantes y egresados de arquitectura, que me pareció una experiencia enriquecedora porque en realidad reunía a personas interesadas en los estudios sobre la ciudad en diferentes momentos, en diferentes etapas de su vida. Toda la información se registró en una matriz que permitió procesar la información, que la vamos a ver más adelante, como también la elaboración de 96 fichas de levantamiento que son presentadas como anexos de la investigación. Voy ahora a explicarles algunos temas puntuales del marco teórico. Este primero, que es la formalidad e informalidad en arquitectura. La formalidad e informalidad, el límite que hay entre los dos, se puede definir a partir de dos aspectos. Está el primero, los sujetos, que aquí el doctor Ludeña, en su libro Ideas y Arquitectura en el Perú del siglo XX, plantea estos tres tipos de saberes: el saber proyectual, el saber constructivo y el saber teórico. Aquí la diferencia entre lo que podría ser una producción formal o informal a partir de los sujetos tiene que ver con cómo se ha adquirido este conocimiento, qué tipo de respaldo tiene, si es un respaldo institucional digamos, como de estudio, o es un respaldo social. En el caso de los objetos hay dos características que nos pueden ayudar a encontrar o definir qué se podría entender como formal o como informal. Están las estructuras, que ahí la diferencia entre lo formal e informal tiene que ver básicamente con el cumplimiento de los estándares del reglamento. El segundo, que es el nivel de consolidación, aquí si bien la diferencia no es tan sencilla, digamos que es uno de los criterios que más se utiliza para poder distinguir rápidamente, y creo que dentro de esto hay todo un espectro de clasificaciones que se pueden analizar. Lo que yo he tratado lo que he hecho en la investigación, independientemente de la procedencia de la propuesta, si es una propuesta internacional sobre criterios de clasificación o propuesta nacional, creo que la clasificación me parece mucho más útil si se distingue entre los que otorgan criterios subjetivos y los que otorgan criterios objetivos. Dentro de este caso, me parece importante, y es uno de los que se ha utilizado más, la clasificación que plantea Solesi, Tokeshi y Noriega en estas publicaciones de DESCO, donde aparecen las 4 categorías: vivienda provisional, vivienda incipiente, vivienda en consolidación media y vivienda consolidada. Hay que tener cuidado porque cuando hablamos de nivel de consolidación no estamos pensando en qué porcentaje de desarrollo se encuentra la vivienda, sino en qué etapa de su vida, que no sabemos cuánto puede durar, puede estar. Ahora, ¿por qué esta clasificación me parece importante y ha sido útil para la investigación? Porque es mucho más sencillo de poder registrar en un levantamiento de campo. Es mucho más sencillo entender estas 4 categorías para poder distinguir y clasificar la información que se está levantando. Como concepto de apropiación hay dos aspectos que, digamos, como polarizados: los aspectos positivos sobre la apropiación del espacio público y los aspectos negativos. Como aspectos positivos podemos hablar de como un mecanismo básico para interpretar y significar el entorno, que refleja un ideal de cómo debe ser la calle y las relaciones con la vivienda, que me parece aquí que es un punto y súper importante con mi investigación. Permite sentirnos habitantes de un lugar, permite sentirnos conectados, apropiarnos de un sitio, y nos permite adaptar condiciones tanto objetivas como configuración del espacio, como también subjetivas, cómo se utiliza ese espacio. Y puede tener una finalidad incluyente que permita el uso de más personas, o excluyente que simplemente delimita un sector y no permite que nadie más pueda entrar. Como aspectos negativos, el primero es que cuando segrega afecta la noción de lo público de un espacio y posee una carga peyorativa que lo relaciona con actos ilícitos. Yo creo que aquí lo interesante es que cuando abrimos un poco más el concepto de apropiación y lo relacionamos más como conceptos tipo attachment o affordance, attachment, apego al lugar, y affordance, comprensión intuitiva sobre el uso de las cosas, creo que esta idea sobre la apropiación del espacio público empieza a tener una connotación distinta. En el caso del apego al lugar, esta relación subjetiva que tenemos con los lugares como una situación positiva, y en el caso de affordance, una interpretación que hacemos de los espacios según el uso que podemos darle. Por ejemplo, una vereda escalonada que puede servir como un asiento en algún momento, ¿sí? Pero también la apropiación se puede clasificar según el origen de la iniciativa. En esta propuesta de Díaz Albertini,
él clasifica la apropiación a partir de tres conceptos: el feudo, que tiene que ver con una apropiación que viene desde el Estado; la comarca, que tiene que ver con una privatización a partir de las personas, los civiles o los grupos que viven en sectores; y la feria, que tiene el sector privado como el origen. Si bien los patrones de apropiación que yo he estudiado tienen que ver o están dentro del concepto de la comarca, este concepto es todavía demasiado amplio para poder encontrar las diferencias que hay entre los patrones que estoy planteando. Es por eso que este gráfico trata de explicar la ruta de cómo he determinado estos patrones. Pensemos en una apropiación del espacio público abstracta cualquiera, cuando lo entendemos desde la perspectiva de Christopher Alexander, quien divide los patrones en patrones espaciales y patrones de acontecimiento. Patrones espaciales como esta configuración de elementos que, digamos, ocupan un lugar y que permite la repetición, y el patrón de acontecimiento como el resultado de los sucesos que pasan en estos patrones. El patrón espacial, cuando se encuentra en relación con la pendiente del terreno y el nivel de consolidación de la vivienda, definen lo que estoy planteando como patrones espaciales de la apropiación del espacio público, que se pueden dividir en tres categorías: consolidación, decorativo y comercio. Cuando estos patrones espaciales de la apropiación entran en relación con los patrones de acontecimiento, es que se definen los patrones de acontecimiento del espacio público apropiado. Aquí Jan Gehl aporta en la clasificación con esta idea de actividades necesarias, actividades opcionales y actividades sociales. No es indistinto en los patrones de acontecimiento, pero el origen tiene que ver con los patrones espaciales. Cuando analizamos la relación que hay entre la pendiente del terreno, el nivel de consolidación de la vivienda y los patrones espaciales y patrones de acontecimiento, vamos a encontrar ciertas conexiones. Por ejemplo, en la pendiente alta, lo que se encuentra en mayoría son niveles de consolidación provisional, incipiente y consolidación media. A partir de aquí, cada uno de estos niveles tiene relación con las diferentes categorías de patrones espaciales y a su vez con los patrones de acontecimiento. Cuando estamos en la pendiente del terreno media, aparecen todos los niveles de consolidación, digamos en el medio de la zona de estudio. Esto lo vamos a ir viendo en los siguientes gráficos. Todos estos niveles de consolidación entran en relación, según corresponda, con los diferentes patrones espaciales y estos a su vez con los patrones de acontecimiento. Y cuando estamos en una pendiente del terreno baja, lo que normalmente se encuentra son viviendas en nivel de consolidación media o consolidada, y a partir de aquí, de nuevo, las relaciones con los patrones espaciales de la apropiación y patrones de acontecimiento. ¿Qué significa todo esto? Cuando analizamos esta tabla, presenta toda la relación de patrones que he estudiado. En el sentido vertical aparecen los patrones espaciales de la apropiación del espacio público, las tres categorías: consolidación, que se divide en vereda autogenciada, escalera exterior, tanque de agua; la categoría decorativo, que tiene que ver con el jardín frontal; y la categoría comercio como comercio exterior. En el sentido horizontal aparecen como actividades necesarias acceder a la vivienda, actividades domésticas, trabajar, comprar, estacionar; como actividades opcionales, sentarse; y como actividades sociales, encontrarse con personas. Vamos a acercarnos por bloques. La vereda autoagenciada tiene relación con patrones de acontecimiento: acceder a la vivienda, actividades domésticas, trabajar, estacionar, sentarse y encontrarse con personas. Esta vereda autoagenciada se puede dividir, se puede clasificar como una vereda normal, una vereda con un estacionamiento parcial, una vereda con un estacionamiento total, una vereda con desnivel, que empieza a suceder cuando la pendiente del terreno empieza a aumentar, una vereda con escalera, cuando ya la pendiente y el cambio de nivel no es suficiente y aparece esta escalera, o una vereda con escalera frontal, que es cuando el lote tiene un nivel de piso terminado distinto al nivel de la calle. El patrón escalera exterior tiene relación con acceder a la vivienda, y aquí los tipos de escalera que se pueden encontrar están la escalera de un solo tramo, escaleras de 2 tramos que ocupan más espacio, escalera caracol o una caja de escaleras, que ya nos da toda una connotación de un edificio que va a aumentar en el tiempo en muchos más niveles. El patrón tanque de agua tiene relación con las actividades domésticas y con encontrarse con personas. Aquí el tanque de agua, que aparece como un tanque sobre el piso, un tanque de concreto o un tanque que está cercado, donde ya definitivamente
se genera todo un preámbulo en la vivienda. El patrón jardín frontal en relación con actividades domésticas, específicamente con la actividad doméstica de regar, aparece el jardín de macetas, que es una configuración que igual plantea una idea de jardín frontal, el jardín sin cercar, jardín cercado o jardín con sardinel, que ya es una versión mucho más consolidada de este patrón. El último patrón espacial, el comercio exterior, tiene relación con trabajar, comprar, sentarse y encontrarse con personas. Aquí el comercio puede ser de dos tipos: un comercio interior a la vivienda, pero que se proyecta al exterior, o un comercio exterior que se encuentra fuera de la vivienda. Como patrones de acontecimiento, el primero, que es acceder a la vivienda, tiene relación con la vereda autogenciada y la escalera exterior. En ese sentido, podemos tener o acceder a la vivienda desde la vereda, que no es lo mismo que acceder a la vivienda desde un piso afirmado. Hay una cuestión de dignidad de la familia y de estas viviendas, como también acceder a la vivienda desde la escalera, cuando ya la vivienda ha terminado de consolidar el segundo nivel y tiene que aparecer una escalera como una solución, digamos, para poder acceder a esa altura. En las actividades domésticas tenemos relación con la vereda autogenciada, el tanque de agua y el jardín frontal. Aquí aparecen actividades como barrer, que es propio cuando ya hay una vereda a la cual se tiene que atender y se tiene que limpiar. Está la actividad doméstica lavar, que tiene relación directa con la presencia del tanque de agua. Y está también la actividad de regar cuando hay relación con un jardín. En el patrón de acontecimiento trabajar en relación con la vereda autogenciada y comercio exterior. Aquí hay tipos de trabajo distintos, como por ejemplo el mecánico que utiliza el estacionamiento parcial o total para poder atender a los vehículos, o también vendedores que son literalmente puestos ambulantes que van apareciendo afuera o que tienen relación con tiendas más consolidadas dentro de la vivienda. Patrón de acontecimiento, comprar en relación con el comercio exterior y estacionar en relación con la vereda autogenciada. Aquí es ya desde el otro punto de vista, es el usuario que va en el caso de comprar o estacionar, consolido la parte frontal de mi vivienda con una vereda con estacionamiento para poder poner mi vehículo. El patrón de acontecimiento, sentarse en relación con la vereda autogenciada y con el comercio exterior. Y el patrón de acontecimiento, encontrarse con personas en relación con la vereda, con el tanque de agua y con el comercio exterior. Aquí en sentarse van a aparecer de dos tipos. Esta idea de affordance con respecto a la vereda que se va generando con un escalonamiento mientras la pendiente va subiendo, es también una posibilidad de asiento. O estas tiendas que tienen mesas afuera donde las personas se pueden sentar. Y encontrarse con personas, que es en realidad un patrón de acontecimiento que está en relación con otros patrones constantemente. Todo el levantamiento de información y este procesamiento a nivel de resultados nos permite encontrar ciertas relaciones con la propuesta y nos permite además entender la zona. Lo primero, cuando analizamos los niveles de consolidación de la vivienda por sectores, lo que encontramos es que a mayor pendiente del terreno hay un aumento del nivel de consolidación provisional e incipiente. Y en segundo lugar es que a menor pendiente del terreno lo que hay es más bien un aumento en los niveles de consolidación consolidado. El sector 1 es la parte más alta de todo el eje y el sector 4 es la parte más baja. Cuando analizamos la relación total de lotes con la cantidad de lotes con patrones espaciales y el uso del espacio público apropiado, podemos encontrar dos ideas. La primera es que la cantidad de lotes con patrones espaciales de apropiación es mayor o igual a la cantidad de lotes de cada sector. Esto puede significar dos cosas: o el escenario en el que cada lote presenta un patrón de apropiación, o que algunos lotes presenten más de un patrón de apropiación, que es más bien la constante. También que a partir del sector 2 y el sector 3 hay un aumento en el uso del espacio público apropiado y las actividades sociales. Y eso tiene que ver directamente con la aparición del patrón espacial comercio exterior. El comercio exterior genera mucha vida urbana y esto se evidenció mucho más en el sector 3. Cuando analizamos las categorías de patrones espaciales, estas categorías consolidado, decorativo y comercio, lo que encontramos es que el nivel de consolidación provisional e incipiente que se encuentra en los sectores más altos, sector 1 y sector 2,
tiene una relación directa con el patrón espacial jardín frontal. Si se dan cuenta en el gráfico, aparece mucho más en el sector 2, porque en el sector 1 la diferencia es que la prioridad tiene que ver con el acceso al agua, que es lo que vamos a ver cuando nos acercamos y analizamos solamente la categoría consolidación de patrones espaciales. Lo que encontramos es que el nivel de consolidación provisional más una pendiente de terreno alta, o sea, estamos hablando del sector 1 principalmente, es igual a patrón espacial tanque de agua y el patrón de acontecimiento de actividades domésticas, o sea, el uso del agua. A su vez, esto en el tiempo también implicaría tener relación con actividades sociales, o sea, encontrarse con personas porque estamos fuera de la vivienda. Además, el patrón espacial vereda autogenciada es mucho más común en los niveles de consolidación incipiente, consolidación media y consolidada. Y aquí, en este último nivel de consolidación, es donde se presenta un aumento del patrón espacial escalera exterior. O sea, ya la vivienda consolidada que empieza a crecer al segundo nivel necesita una escalera y muchas veces no se ha resuelto dentro de la vivienda, no hay espacio. Cuando analizamos los tipos de actividades, lo que podemos encontrar es que a partir del sector 3 hay un aumento de actividades necesarias y de actividades sociales. En el caso de actividades necesarias, el patrón de acontecimiento trabajar y comprar, y en el caso de actividades sociales, encontrarse con personas. Y esto, como les decía, tiene relación directa con el patrón espacial comercio exterior. Cuando analizamos los patrones de acontecimiento del espacio público apropiado, lo que encontramos es que el sector 1, el sector más alto, en este sector predomina el patrón de acontecimiento actividades domésticas, en su mayoría relacionadas al subpatrón lavar, que tiene que ver directamente con el tanque. Y que en el sector 3 hay un aumento de 3 patrones de acontecimiento: trabajar, comprar y estacionar. Como conclusiones generales, los patrones de apropiación del espacio público se encuentran en estrecha relación con la pendiente del terreno y el nivel de consolidación de la vivienda, porque cumplen dos cosas. Lo primero es que la apropiación y el uso de esta apropiación varían según la pendiente de la calle. Por ejemplo, la vereda con escalera, que puede funcionar como un asiento. Como segundo punto, el nivel de consolidación de la vivienda demandará las necesidades que aún no se han resuelto. Por ejemplo, en una vivienda provisional, la aparición del tanque de agua, y en una vivienda consolidada, la aparición de la escalera exterior. En la parte más alta de todo el sector 1, los patrones de apropiación están relacionados con resolver necesidades básicas, acceso al agua, por ejemplo, y mejorar la apariencia de la vivienda, el jardín frontal como una forma de dignificar la vivienda, a diferencia de la parte más baja, donde la mayoría de patrones refuerzan la densificación de las viviendas. Para responder a la pregunta de qué manera el nivel de consolidación de la vivienda informal de ladera influye en la apropiación del espacio público y permite determinar patrones de apropiación de la calle, el análisis de los resultados arroja los siguientes hallazgos. El primero es que la consolidación de la vivienda es menor en los sectores con mayor pendiente y mayor en los sectores con menor pendiente. Esto debido a la antigüedad de las ocupaciones. Primero se ocupan las zonas más bajas y luego va empujando el desarrollo de la ciudad de los sectores más altos. Como segundo punto, el nivel de consolidación de la vivienda y la pendiente del terreno origina que aparezcan primero algunos patrones espaciales antes que otros, como por ejemplo el tanque de agua y la escalera exterior. Como tercer punto, algunos patrones espaciales generan un incremento en la actividad social y tienen correspondencia con patrones de acontecimientos específicos, como por ejemplo el patrón comercio y tanque de agua. Como aportes y recomendaciones, creo que el aporte de la investigación tiene que ver con la identificación, la clasificación y el análisis de cómo la vivienda informal se apropia del espacio público. Debido al sistema de producción de la vivienda informal de ladera, podemos suponer que la metodología, como también la propuesta teórica, son aplicables a otros sectores de la ciudad de Lima u otras ciudades con asentamientos informales. Queda para el futuro aplicar la metodología y teoría de patrones de apropiación en contextos sin pendientes para ver si se cumplen o si existen nuevos, como también profundizar en los procesos de producción de la apropiación. Como reflexión final, me parece que es importante entender los patrones de apropiación no como una forma de delimitar sectores fuera de la vivienda y tratar de impedir que alguien más entre. Yo creo que más importante es tratar de entender qué está resolviendo para las viviendas y qué está resolviendo para los ciudadanos que viven en esas viviendas. En muchos casos tiene que ver con dignificar un poco más la vivienda y resolver usos que pueden ser muy básicos. Muchas gracias.
Sí, Christopher, Ujú. justamente se me fue el internet minutos antes que estabas ya concluyendo. Eh, ya terminaste la presentación, ¿no es así? Justo estaba en la parte final de tus conclusiones, se me fue el internet. Entonces vamos a pasar ahorita a los jurados para que puedan eh, hacerte algunas preguntas correspondientes, opinión, comentarios a tu presentación que has hecho el día de hoy. Ok. Vamos a dar la palabra al licenciado Denis Echegaray. Denis, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, Ujú. sí. Bien, muy bien, Christopher, te felicito. He escuchado una investigación, una disertación bastante ordenada, sistemática y, bueno, definitivamente coherente, que es uno de los aspectos, me parece, como profesor de cursos de investigación, rescato mucho y es mucho también de lo que adolecen algunas investigaciones. En ese sentido, muy bien logrado el trabajo. Tengo dos preguntas muy puntuales, Christopher, y, y estas pues están enfocadas en lo que tú has mencionado respecto a catalogar o, digamos, clasificar tu investigación como una investigación de tipo cualitativo. Eso es lo primero. Quisiera que expliques o profundices de alguna manera en qué radica lo cualitativo en estricto sentido de tu investigación, propiamente dicha. Y lo otro, respecto precisamente a la justificación. En la parte última de tu investigación nos has mencionado en lo que tú denominas la parte de conclusión y recomendaciones, aspectos vinculados justamente a los aportes, a las recomendaciones propiamente. Uno pudiera leer, digamos, interpretar entre líneas que ahí están los aportes y la justificación propiamente teórica, metodológica y desde luego práctica. Pero específicamente creo que ya en las últimas frases de tu alocución se puede entresacar efectivamente lo que corresponde a la justificación, a la utilidad o al aporte práctico o social, diríamos, de tu investigación. En ese sentido también me gustaría que profundices al respecto porque eh, metodológicamente entiendo que hay todo un armazón, hay toda una estructura que tú propones, definitivamente que se pudiera replicar, ¿correcto? En otros escenarios parecidos, análogos o seguramente muy diferentes. Pero desde el punto de vista de la contribución social, pues has mencionado que se trata de una investigación cualitativa. Me gustaría que expliques o profundices en ese sentido. Esas serían las dos preguntas, mi estimado Christopher. Bien, la segunda sentí que se conectó de nuevo con la primera. Con respecto al tema de la clasificación como tipo cualitativa, a ver, los patrones de apropiación o la información con la que estoy trabajando no es, digamos, se podría contabilizar y convertir más bien en algo, sí, cuantificable, si es que me estuviera preocupando más bien por, no sé, pues, pensar en los metros cuadrados que se están apropiando o qué relación a partir de datos numéricos. En realidad, mi interés tiene que ver con elementos que eh, no son tan tangibles a partir de una cuantificación. Sin embargo, sí llega un momento, y de hecho la parte en este proceso de investigación, además que creo que es algo que a veces tienen las investigaciones cualitativas, van apareciendo a partir de esta línea de investigación, van apareciendo situaciones en las que te das cuenta que puede la información que tienes dar mucho más. Por ejemplo, tiene que ver con todo el procesamiento de información a partir de esta matriz. Inicialmente, la información solamente se iba a presentar como levantamiento, como estudio de caso en las fichas, pero al momento de tener toda esta información era muy sencillo empezar a cuantificar para poder tener no necesariamente un porcentaje estadístico exacto, sino más bien entender tendencias de lo que se estaba encontrando. Es ahí donde, por ejemplo, la parte final, donde presento los resultados y voy mostrando estos gráficos, en realidad es una respuesta a una información que se obtenía, pero que inicialmente no se sabía que íbamos a llegar a ese punto.
Yo creo que la investigación cualitativa a veces tiene de eso. Uno va encontrando el horizonte al cual podría ir avanzando en la medida que está investigando. Ahora, de hecho, la preocupación que tengo, esta preocupación de tratar de conectar estos tres aspectos, el nivel de consolidación de la vivienda, el espacio público y la apropiación del espacio público, estamos hablando en realidad de tres aspectos que, si bien se podrían cuantificar, no era la preocupación desde el comienzo. La preocupación tenía que ver más bien con encontrar correspondencias entre qué sucede cuando estas variables se van, digamos, configurando de distintas maneras, ya sea pendiente alta, pendiente media, pendiente baja, o dependiendo del nivel de consolidación de las viviendas, que también son conceptos que se definen en un sentido como más abstracto y, claro, como limitación de la investigación. No está apareciendo en la presentación, pero sí en el documento, en la tesis, tiene que ver con la posibilidad de qué manera puedo, hasta dónde puedo llegar en la obtención de esta información. En ese sentido, lo que era visible de los aspectos físicos externos de la vivienda y de la apropiación son digamos, las variables que nosotros hemos tratado de interpretar para poder encontrar digamos, una suerte de relación o causa-efecto. Con respecto al tema de la justificación, lo que me mencionabas, y el tema de la última parte de aportes, yo creo que el primer problema que hay con el tema de investigación que he desarrollado tiene que ver con la poca información que hay sobre esta relación de las tres variables, o sobre el problema mismo de la apropiación del espacio público en la ciudad popular y en sectores a una escala de vivienda. Creo que cuando se estudia la apropiación, estamos hablando, digamos, como en un sentido mucho más, quizás hasta decir teórico. Creo que el aporte de la investigación tiene que ver con haber, digamos, aterrizado la realidad, tratar de, además de algo que nos puede parecer muy obvio, pero que todavía no ha sido ni clasificado, ni estudiado, ni siquiera haberse preguntado por qué es así o por qué no. De hecho, digamos, una de las preguntas iniciales que yo tenía, que fue cambiando para llegar a la pregunta final, que es la que da origen en el plan de investigación a este proyecto, tiene que ver con, es evidente que si yo encuentro diferentes tipos de apropiación en la calle, por ejemplo, una escalera de caracol, se me viene ahorita una imagen en la cabeza, una escalera de caracol puesta directamente sobre la tierra, fuera de la casa, no puede ser lo mismo que una caja de escaleras. Responden a cosas distintas. Responden además a momentos distintos en los que la vivienda se encuentra, capacidad económica, evidentemente, y a toda una configuración externa de la vivienda que hasta ese momento nadie le había puesto un nombre y había dicho, ok, esto lo vamos a llamar de esta manera y lo vamos a entender, y se relaciona con esas otras variables de esta forma. Creo que esto de algo que es tan obvio, pero empezar a entenderlo y dar un poco de luces sobre ese aspecto, creo que es como el aporte principal. He tratado de diferenciarlo en aspectos distintos para que se entienda la utilidad de toda la información, pero creo que si tuviera que profundizar mucho más, tiene que ver con tratar de dar luces a algo que nos parece o que se da, pero que nadie quiere mirar, o peor aún, simplemente aspectos que no encajan en ningún área de investigación. Bien, bien, profe. Bueno, vamos a dar también palabras al doctor Willy Ludeña. Gracias, decana, muchísimas gracias. Christopher, tengo tres preguntas que quiero formularle a usted y espero que nos ayude un poco para tener una certidumbre sobre el manejo teórico, metodológico y de información que su tesis ha revelado y por el que evidentemente tengo que reconocer. Lo primero tiene que ver un poco con el estado actual de la investigación urbana ejecutada por arquitectos en el caso de la ciudad popular.
Con ciudad popular quiero utilizar una categoría que se gestó en los años 60, 70, asociado a una idea que incluso tenía alguna connotación política, pero estamos hablando de la ciudad informal, las barriadas o exbarriadas. Por el momento no entraremos en más discusión. Y lo que hay que reconocer que la historia de la investigación urbana sobre barriadas tiene como dos grandes capítulos, ¿no es cierto? Un primer gran capítulo, germinal o seminal, en el que todos los colegas, sociólogos, economistas, antropólogos, empezando desde José Matos Mar, se ocuparon de estudiar la barriada o las primeras barriadas en toda su dimensión social, antropológica, cultural, económica, incluso política. Sin duda no podríamos entender el fenómeno de la barriada sin esa base de investigaciones históricas. Julio es un activo o miembro de esa generación que ha hecho contribuciones importantes y continúa haciéndolo hasta ahora. Y en ese contexto, salvo algunas presencias como las de Jorge Burga, Juan Tokeshi y algunos otros colegas arquitectos, en realidad los arquitectos y la arquitectura peruana en general no se preocupó de aplicar nuevas teorías, nuevo instrumental metodológico para estudiar a la ciudad popular, a las barriadas o exbarriadas, como si se estudiaba de repente Barranco o La Punta, Magdalena, Miraflores o el centro histórico. Llámese investigación morfológica, tipológica, estilística, etcétera, etcétera. En los últimos años sucede algo interesante de esta generación de arquitectos, entre ellos está usted sin duda, Christopher, y muchos otros también, interesados en estudiar la barriada o la exbarriada o la ciudad popular, tratando de aplicar todo ese instrumental teórico desde la vieja escuela morfológica italiana hasta la escuela del Space Syntax de Hillier y toda la cosa paramétrica, para ver qué nos revela esta ciudad popular, ¿de acuerdo? Una de las cosas que hoy en día está en cuestión es esta idea, y es el título de un trabajo que estamos culminando en la UNI sobre Leticia, el orden del desorden, Leticia como parte de esa historia, y demostrar que efectivamente lo informal, el caos, el desorden no es sino otra forma de orden. En esa perspectiva quería preguntarle a usted, esa es mi primera pregunta, ¿hasta qué punto, después de haber hecho esta aproximación microscópica, sistemática, de patronización, como dirían los brasileños, de la ciudad y los comportamientos y los espacios, siguiendo a Alexander, ¿considera usted que esta ciudad que usted ha estudiado, este fragmento, es realmente una ciudad informal? ¿Dónde está la idea de lo informal en una realidad que, como usted parece habernos demostrado, está súper sistematizada en sus dinámicas, actuaciones y resultados? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver en esta línea un poco una mirada al planteamiento de Alexander. Cuando Oriol Bohigas, en ese librito Contra una arquitectura adjetivada, decía que los dos libros más influyentes, estamos hablando de un libro de los años 60 del siglo pasado, decía que habían sido el libro de Christian Norbert Schulz, Intenciones en Arquitectura, que hace un planteamiento estructuralista respecto a toda la tradición teórica especulativa en arquitectura, y que el otro gran libro era el de Alexander Christopher, o de Christopher Alexander, estaba señalando un aporte que en realidad lo es para el caso de estudios como los que usted está planteando. El lenguaje de patrones de Alexander. Usted toma a Alexander en sus dos planteamientos de este esfuerzo de patronizar la dinámica urbana o la estructura urbana en términos espaciales y de los acontecimientos, pero estoy totalmente seguro que su investigación le ha permitido y le va a permitir replantear, recusar o cuestionar algunos fundamentos del planteamiento de Alexander, planteado en los años 60. ¿Cuáles son esos aspectos de la teoría de Alexander que usted considera que son débiles, que son absolutamente inconsistentes o equivocados para aplicarse en la realidad peruana? Y la tercera pregunta tiene que ver con la noción de espacio público.
Y la noción clásica de espacio público, la noción occidental de espacio público asociado a uso libre y restricto del espacio de la ciudad, a la democracia, al ejercicio de la justicia social, etcétera. Con esta noción realmente existente, para utilizar la categoría de Rudolf Barrow, del espacio público en la ciudad popular, de repente no lo es en los términos de esta noción occidental clásica de espacio público. Yo quiero preguntarle, de todo lo que ha investigado usted, ¿qué ha encontrado en un momento en el que la llamada ciudad popular, y lo hemos visto de una manera tan dramática en el caso de Leticia, que es algo así como la Capilla Sixtina de la barriada peruana, es el origen de todo, ¿no es verdad? Donde surge la idea de comunidad urbana, de trabajo comunitario, y que hoy en día lo único que parecería estar aconteciendo es un desmembramiento y una desaparición violenta, dramática de la idea de comunidad por una suerte de individualismo extremo alimentado por esta visión neoliberal de sálvese quien pueda, mi casa es mi casa, no me interesa la calle, etcétera. ¿Qué está pasando en la zona que usted ha estudiado en esta oposición? La pérdida gradual del sentido de comunidad urbana en las barriadas o en las exbarriadas y la predominancia de una manera de vivir fundamentada básicamente por el individualismo de las familias, de las casas y de todo lo que implica la apropiación de ese espacio público, entre comillas, de la calle en relación a este tema. La pregunta tiene que ver con que muchas de las conclusiones están todavía de repente matizadas con esta idea de visión comunitaria y no con la versión francamente perversa de esta individualización y privatización de la barriada y de los espacios públicos de las barriadas, lo cual es casi el tiro de gracia a una historia donde la idea de comunidad urbana, hasta andina, digamos, tenía por lo menos alguna presencia como un ADN histórico que ya parecería no existir. Junto a esta pregunta, quiero preguntarle sobre los espacios intermedios, porque en realidad lo que usted ha investigado es exactamente ese dominio del espacio intermedio entre la vivienda individual y la calle como espacio público colectivo. Cuando habla de la vereda, de la escalera, que es de alguna manera privado-público, público-privado, yo quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted sobre estos espacios intermedios o espacios o esta interfase público-privada en el mundo de la barriada? En el mundo privado de la ciudad formal, esa frontera parecería mucho más estricta, pero en el mundo de la ciudad popular parecería que es una frontera capilar, una frontera porosa, donde ese espacio no está definiéndose, pero yo intuyo, en función de lo que hemos visto en Leticia, por ejemplo, que la tendencia va a una inexorable privatización y enrejamiento de esos espacios intermedios que formaban parte de la calle, pero que ahora empiezan a formar parte, casi sin que se dé cuenta, entre comillas, la gente, del lote privado de cada casa. Esas son mis tres preguntas, mi estimado Cristo. Ok, a ver, voy a creo que responderlas, voy a responderlas en un orden distinto. Voy a empezar, de hecho, por la última pregunta que me hace sobre el tema de esta pérdida de comunidad, la predominancia y pérdida el individualismo que sucede con esto y qué pienso sobre estos espacios intermedios. A ver, en realidad, con el método que se ha trabajado, el tipo de información y cómo se ha levantado, digamos que es evidente que ha habido una limitación y tiene que ver con no haber podido ver caso por caso a partir de entrevistas y de tratar de entender realmente qué es lo que está detrás de esta apropiación. O sea, todo lo que se está planteando a nivel de patrones y todo este planteamiento tiene que ver en realidad con digamos, el levantamiento de datos, la propuesta teórica y cómo es que creemos que se conectan. Es realmente una limitación no haber podido hacer un levantamiento mucho más profundo para entender qué ha pasado, en qué momento de la vida de esta vivienda aparece esta apropiación y qué es lo que está detrás, como para poder responder si tiene que ver con una idea de generar comunidad en algunos casos, en algunos patrones,
o más bien privatizar y cerrarse. Sin embargo, creo que hay algunas características formales que nos dan a entender tiene que ver más con un tema que con otro. Sobre todo en los casos en los que esta apropiación privatiza el uso del espacio y donde, si bien se pueden encontrar patrones de acontecimiento, en realidad no, digamos, podrían estar limitados a los acontecimientos de la familia que vive en ese lugar. Hay otros acontecimientos que tienen que ver con conectarse con otras personas o que permite el uso de otras personas que generan en realidad mayor vida urbana. Sin embargo, yo pienso que no estoy muy seguro si en la zona de estudio, desde la avenida que hemos hecho el corte, porque la parte más baja que llega hacia la zona donde está el tren, tiene una configuración muy distinta. En algunos casos son fábricas o instituciones, pero desde el punto donde hemos trabajado en adelante, si bien hay algunas casas que se siente que han terminado de cerrar o que están tratando de impedir, en realidad también hay muchas otras que más bien lo que están generando es pequeños espacios donde pueden suceder muchas cosas en realidad. Sobre todo, y creo que es lo que más me llama la atención, tiene que ver con esta vereda y la escalera que genera la vereda. Porque al final, claro, lo podría estar generando, lo podría estar consolidando una familia, pero en realidad podría ser un punto de encuentro para jóvenes, podría ser, uno de los datos que habíamos encontrado es que, claro, cerca de los sectores donde hay comercio y hay estas escaleras, estos cambios de nivel, se generan asientos que están relacionados con el comercio. O sea, compro y me siento. Entonces, creo que hay muchos de estos patrones que en realidad sí tienen que ver y ayudan y colaboran con la vida de la comunidad, pero indudablemente hay otros que tienen que ver más bien con una mirada de esto es mío y me va a funcionar solamente para mí. Ahora, eso con respecto a la pregunta número 3. Con respecto a la primera pregunta, ¿hasta qué punto está sistematizada esta sistematización? Mencionaba el estado actual de las investigaciones urbanos relacionados o desde la arquitectura con respecto a la ciudad popular. Yo creo que usted ha hecho una presentación en la que ha clasificado todos estos periodos y lo hemos aprendido en los cursos de la maestría. Creo que, digamos, es uno de los mayores gestores en realidad de tratar de entender cómo es que se ha desarrollado. Yo creo que quizás mi propuesta tiene que ver más con tratar de, como usted lo mencionó, hacer como un microanálisis o encontrar un punto a una escala tan pequeña que quizás cuando uno lo trata de enfrentar a una escala metropolitana pareciera que no estuviera, digamos, que no pudiera encajar. Yo creo que los estudios sobre la ciudad informal, la impresión que yo tengo es que en muchos casos estamos todavía tratando de resolver a una escala o distrital o incluso metropolitana, o tratar de resolver aspectos que tienen que ver más con el proceso de la consolidación de la vivienda. Yo creo que en ese sentido, y mi interés desde el comienzo cuando entré a la maestría, era por tratar de analizar algo que, en primer lugar, pareciera que no hubiera ningún orden que está detrás, así como usted menciona esto del proyecto de investigación sobre Leticia, el caos, pero en realidad es otra forma de orden. Yo sentía que acá pasa algo similar. Hay una idea de todos apropian como quieran, todos hacen y tratan de dignificar su vivienda como pueden y como quieren, según lo que necesitan, pero dentro de eso en realidad sí hay un orden entre ellos, o sea, en el sentido de están esperando o están tratando de resolver en muchos casos las mismas cosas. O sea, al final creo que gran parte de la ciudad popular está tratando, no digo que no haya problemas de, no sé, pues tráfico de terrenos y hay toda una situación perversa. No lo niego, pero creo que en la estrategia de mi investigación y en el sector en el que he trabajado, lo que me he preguntado es, así como esta idea de caos en el que cada uno hace lo que desea, pero realmente muestra un orden detrás, yo pienso que igual se podría hablar de que no salen estas cosas de la nada y hay cierta relación en realidad con respecto a no solamente dentro de los mismos patrones, o sea, las escaleras o los tanques de agua,
Yo creo que en realidad cuando uno lo ve en un sentido más transversal, cuando ve toda la propuesta de patrones, creo que lo que a mí al menos me parecía, digamos, como coherente, pero que es parte de la investigación resolverlo, es que realmente deben haber ciertas directrices que están detrás, que puede ser algo tan sencillo como lo veo y pienso que también lo puedo aplicar. Ah, mira, esto creo que puede ser una manera. O sea, creo que pasa por ahí, por el hecho de que ellos mismos ven cómo está avanzando y buscan ese nivel de desarrollo también. Con respecto a la última pregunta, que en realidad es la pregunta del medio, sobre la propuesta de Alexander y el lenguaje de patrones, y específicamente, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que son inexistentes? De hecho, me parece que en el libro de Alexander, que es el modo intemporal de construir, lo que él incluso en alguna parte explica a Lima y empieza a hablar sobre una situación como, por ejemplo, comer en la calle. Y explica justo un caso que en verdad me pareció, hasta me emocionó, porque era como, ok, está hablando justamente de la persona que vende el palito de anticuchos en la esquina. Yo creo que, sinceramente, esta propuesta de dividir los dos tipos de patrones, voy a ser sincero, de hecho en un comienzo, cuando estaba todavía en la parte preliminar del plan, yo estaba interesado solamente en ver en aspectos físicos, formales, externos de la vivienda, porque sabía que era mucho más sencillo poder hacer un levantamiento y hacer un estudio. Sin embargo, llegó un punto donde no se podían responder las preguntas si no entraba el uso del espacio. Y ahí es donde se termina de abrir y se coge todo el espectro del planteamiento de Alexander, que creo que ha sido un planteamiento de organización bastante coherente, en el sentido más general, porque en realidad lo que plantea Alexander es, ok, hay patrones espaciales que se pueden poner además en diferentes escalas. Podemos hablar a una escala metropolitana, podemos hablar a una escala de un proyecto, y dentro del proyecto podría ser un proyecto tipo A, tipo B, tipo C. En este caso, en realidad, lo que yo he hecho ha sido llevarlo a una escala mucho más pequeña, en el que estamos hablando del frente de la calle y cómo es que se genera este espacio intermedio del que también me estaba consultando. Sin embargo, me fui dando cuenta que toda esta apropiación de espacio no tiene ningún sentido si no se utiliza de alguna manera. O sea, no tiene ningún sentido si no sucede un acontecimiento en este espacio. Entonces, es ahí donde no solamente aparece todo un espectro mayor de patrones, sino que es donde se decide hacer un nuevo levantamiento, porque el primer levantamiento no estaba considerando los usos, que además como método ha tenido sus limitaciones, lo acepto, pero va con la idea de tratar de entender y de poder justificar mucho más cómo estos usos se generan. Lo que he podido entender del planteamiento de Alexander, como le comento, no es, ok, estos son los patrones que funcionan para una ciudad tipo A o un contexto tipo tal. Lo que él plantea en realidad es que estos patrones, como si estuviéramos hablando de un lenguaje, por eso el lenguaje de patrones en realidad se puede configurar a diferentes escalas y en diferentes contextos. Por eso es que ha sido tan sencillo que sea la clasificación más grande de la propuesta y a partir de ahí ir dividiendo. Sí. Señora decana, Gracias. quiero expresar Gracias. mi satisfacción quería expresar mi satisfacción por las respuestas del señor Schreier y felicitarlo por el nivel de involucramiento, no solo intelectivo, sino emocional con su trabajo, que es el estado mágico de toda investigación bien hecha, y estoy seguro que se trata de un extraordinario aporte a la investigación urbana sobre problemas como los que ha abordado el trabajo del señor Israel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Rudeña. Vamos a dar también la palabra al doctor Julio Calderón. Doctor Calderón. Sí, buenas tardes. Bien, bueno, en primer lugar, que considero en términos generales, ¿no?, que es un buen trabajo, ¿no? Hay una dedicación teórico-conceptual y empírico, ¿no?, que es importante, porque además este capítulo teórico es un capítulo construido,
¿no? Normalmente en ciertas disciplinas los capítulos teóricos no se construyen, sino se ponen citas, se agrupan ideas de autores, pero yo creo que hay acá un esfuerzo muy importante por desarrollar esta parte teórico-conceptual, ¿no? Me hubiera gustado, sí, que fuera un poco más corta y subrayando los puntos de debate, ¿no? Estamos viendo, es decir, porque en toda esta temática hay puntos de debate, por supuesto, ¿no? En general, en las ciencias sociales y urbanísticas casi todo es sujeto a debate. Entonces tenemos acá el marco teórico tiene 79 páginas, ¿no? Y los resultados tienen 10 páginas. Y las conclusiones tienen 5 páginas. Entonces, si incluso lo vemos proporcionalmente, ¿no? Más de la mitad de la tesis es el marco teórico, ¿no? Eso es lo primero que me ha llamado la atención. Repito, es un marco teórico construido. Quiero hacer un rápido comentario solamente para situar esta investigación, ¿no? Efectivamente, salvo el trabajo del colombiano Hernández, ¿no? El tema del espacio público en asentamientos precarios no ha sido muy estudiado, ¿no? En el caso de Lima, tenemos la tesis de Teresa Arias sobre espacios públicos, San Juan de Lurigancho, en Huáscar Canto Grande, que es una tesis que más bien ve el uso del espacio público considerando pistas, veredas y parques, pero más el uso de la comunidad del espacio público, ¿no? En el caso que vemos ahora es más bien la proyección de la vivienda al espacio público, ¿no? Y el otro estudio que recuerdo en estos momentos y que incluso lo he sacado porque lo tengo acá, es uno de Franklin Velarde, que estudia también San Juan de Lurigancho, he dicho sea de paso, la ciudad de los constructores, ¿no? Y la zona Unidos para el Desarrollo de la zona de laderas, donde lo que ubica Velarde es la forma de producción y apropiación de los espacios públicos dentro del hábitat popular. Entonces tampoco es exactamente el estudio de Sneyer, pero digamos abordan el espacio público de los asentamientos precarios, ¿no? En este trabajo de Velarde es muy interesante, y con eso quiero iniciar una reflexión, terminar en algunas preguntas, ¿no? Cómo hay esta mezcla pues, de lo público y lo privado, que simplemente son fronteras que se difuminan ahí en el camino, ¿no? Y entonces uno puede, dice Velarde, ¿no? Si una persona decide que ya han jugado demasiado tiempo los niños y niñas por su patio, tiene la posibilidad de pedirles que se retiren, lo que evidencia la característica principal de los espacios semicomunales, ¿no? La capacidad de atraer y sostener actividades colectivas sin perder su cualidad de espacio privado. Entonces, este espacio público en asentamientos precarios combina de una manera u otra lo público y lo privado, ¿no? Que escapa, por supuesto, a la investigación convencional de espacios públicos, ¿no? Si uno hace un estudio del Parque de la Exposición, del Parque de la Media Luna, resulta claro que ahí es un espacio público. Ahí no hay nada de privado. Nadie va a sacar del edificio de al frente, va a extender algo y apoderarse de algo. Eso no ocurre ahí, ¿no? Quizá en algunas urbanizaciones clase media baja, media, sí, el propietario agarra el jardín, ¿no? O sea, agarra una parte del parque y hace su jardín y lo cuida, porque si no sería toda una desgracia. Entonces, es una temática bastante amplia, pero esta difuminación de lo público y lo privado, ¿no? Me lleva a la reflexión sobre el capítulo teórico, porque como bien sabemos los investigadores,
es en la teoría donde está la hipótesis, donde está la investigación. La investigación no es una intuición, no es un chispazo, es una cosa que parte de la teoría. Y entonces yo veo que hay una cuestión ampliamente desarrollada teórica que me parece se ciñe mucho a la teoría de la informalidad de hace 20, 30 años, ¿no? Esta teoría, que todavía se usa, por supuesto, ¿no? En los ministerios se usa y ellos la van a seguir usando 40, 80 años más, porque sabemos que entre la administración pública, los que hacen las políticas y la teoría y la academia hay una brecha lamentablemente muy grande, ¿no? Sobre todo por una incomprensión de la academia, ¿no? Entonces yo veo que, por ejemplo, para la burocracia, todavía, ¿no? La informalidad y la formalidad se definen por la ley, ¿cierto? O sea, la ley, lo que está con la ley es formal y lo que no está con la ley es informal, ¿no? Esa caracterización que aún hoy uno la puede leer releyendo los libros de hace 30 años de Soto, pero ya claro, evidentemente de Soto además tenía matices, ¿no? No era tan dualista, pero esa visión ya, como dicen, ya fue, ¿no? Hace mucho tiempo que en realidad esta visión ya fue, y la tendencia es a definir la informalidad, ¿no? Primero como una práctica de agentes privados y públicos. Es decir, la informalidad es práctica pública y privada, es decir, no es de personas que violan la ley. En la informalidad también está involucrado el Estado, el funcionario público, ¿no? La cual quiebra de modo generalmente en forma parcial el ordenamiento jurídico. Es decir, la informalidad no quiebra totalmente la ley, quiebra partes de la ley. O sea, hay partes que se aceptan y partes que no se aceptan. Eso está en De Soto, ¿no? Desde 1986. Y el Estado define y produce la informalidad. O sea, la define porque el Estado, al establecer la ley, hace el parteaguas, ¿no? Y la produce, pues, en el sentido que no puede aplicar la ley, que no tiene coerción para aplicar la ley, que busca legitimidades, también busca ganar algo a cambio, ¿cierto? Entonces, finalmente, la informalidad es una red, ¿no? O sea, es una red de sectores públicos y privados que, para decirlo de alguna manera elegante, se alían o se confabulan con tolerancias, etcétera, etcétera. Entonces, esta definición de informalidad como una red público-privada, ¿no? Me parece que es la tendencia actual, ¿no? Con autores, pues, como ya desde Portes, que ya es viejo, sus artículos, Roy, en fin. Bueno, entonces, esto lleva al debate famoso, subrayado por algunos estudiosos acá en el Perú, ¿no? Sobre la barriada, ¿no? Y los críticos y los románticos, ¿no es cierto? Hay, por supuesto, los críticos son la minoría y la mayoría son los románticos, ¿no? Para aquellos que está bien, que esto es el desborde popular, etcétera, etcétera. Y aquí veo, en este marco teórico, página 26, ¿no? Que se dice... en un sistema de producción informal, los roles productivos pierden sus límites, ya sea por factores económicos que supediten la participación de arquitectos o constructores calificados, o factores sociales que convierten la construcción de una vivienda en un acto de cooperación de la comunidad. O sea, la construcción de la vivienda es un acto de cooperación de la comunidad, se entiende a nivel familiar, ¿no? Porque la comunidad urbana como tal no construye la vivienda es algo familiar en realidad. En ambos casos, esta concentración de los distintos saberes productivos en una sola persona refuerza la idea de independencia de los sistemas dominados. Y acá hay todo un punto, pues, sociológico, obviamente, ¿no? Es decir, ¿cuán dominados son los dominados? ¿No? O sea, los dominados siempre hacen caso a los de arriba o tienen cierta independencia,
¿no? Y por supuesto hay acá, en este sistema de producción informal, aparte de lo que menciona ¿no? el autor, los conocimientos de padres a hijos, hay también toda una vena que ha subrayado la cultura andina, ¿no? Sin embargo, entonces, en la página 27, o sea, una página después nada más, ¿no es cierto? Sin una formación académica, este saber empírico proyectual, sin una formación académica, este tipo de saber es limitado a las experiencias previas y a la repetición de los modelos que se encuentran en la ciudad formal e informal. Entonces, por un lado estamos hablando de autonomía, por otro lado estamos hablando de repetición de modelos, ¿no? En la página 32 se cita un trabajo mío con Olivera del año 89, imagínense, ¿no? Donde se dice que estos ciudadanos repiten patrones ideales, ¿no? O sea, como que tratan de imitar a los de arriba. Esa es una de las posturas que hay frente al tema de la construcción de la vivienda, ¿no? Y, por supuesto, la visión romántica está acá representada por Tokechi Takano, página 36, cuando dice: en ningún caso debemos observar la vivienda informal como una vivienda inacabada, sino más bien como una vivienda en evolución, que se encuentra en un punto de una línea de vida que implica su crecimiento y reciclaje. Es decir, el vaso medio lleno, ¿no es cierto? La parte romántica. Entonces, claro, cuando uno observa este debate entre críticos y románticos, uno esperaría que este trabajo, que toca un tema pues totalmente peliagudo, cuál es el cruce de lo público y lo privado, podría tener una respuesta, ¿no? En el sentido de dar un punto de vista frente a un debate tan pronunciado en los estudios urbanos peruanos, por decir lo mínimo, ¿no? Entonces, aquí es donde yo pregunto, porque claro, después lo que viene es una amplia descripción física, ¿no? Y como ya lo ha dicho Christopher, digamos, la parte social queda menos desarrollada, ¿no es cierto? La parte social aparece más como un supuesto, ¿no? Pero no hay un trabajo, obviamente, en la parte social de esta problemática. Entonces, lo que yo diría es, bueno, y en una opinión de este estudio, ¿qué pasa con ese espacio público que se analiza en laderas? ¿Está bien? ¿Es bueno? ¿Conviene a la comunidad? ¿Genera problemas entre los vecinos? ¿Genera armonía? ¿No? O sea, todas estas preguntas, que son las que yo le quiero preguntar obviamente a Christopher, me parecen importantes, ¿no? Me parecen importantes porque creo que el análisis, para decirlo en resumen, tiene un marco teórico bastante amplio, tiene unos resultados cortos pero muy bien presentados y esquemáticos. Dice ese paso, bueno, en general el trabajo me gusta, o sea, no tengo ninguna duda sobre eso, pero como que hay preguntas grandes, hay preguntas que también deberían haber conducido a la reflexión, a lo que el marco teórico anunciaba. No sé si me explico. O sea, el marco teórico es bastante amplio, toca muchos aristas, pero la conclusión, es decir, el marco teórico es amplio, la parte empírica es acotada, ¿no? Y la conclusión creo que pudo haber retomado alguna de las preocupaciones generales. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo observas tú esto que se ha hecho? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No había otra forma de hacerlo? ¿Promueve la comunidad?
ya preguntó Willy, ¿no? Genera individualismo. Bueno, tú ya respondiste eso, ¿no? La gente dice, esto es mío, ¿no? Evidentemente, esto es mío. O sea, estamos hablando de un espacio público bien raro desde los cánones occidentales, ¿no es cierto? Porque la gente piensa que la vereda es suya, ¿no? Como el estudio de Teresa Arias, también la gente cree que la pista frente a su vivienda es suya. Pero eso no es solo San Juan de Lurigancho, no es San Isidro también, ¿no es cierto? El que tiene su casa frente a la pista piensa que la pista es suya. Entonces, hay todo un tema público-privado. Bueno, ese era un comentario y una pregunta, ¿no? Ya, ok. A ver, creo que igual la pregunta está, digamos, específicamente si me parece que está bien o mal, antes de responderla, mientras usted estaba hablando, doctor Calderón, recordaba en algún momento cuando estaba llevando los cursos de tesis en el posgrado, haber conversado con el arquitecto Burga sobre el tema, y claro, él explicando su punto de vista. Yo creo que, digamos, si bien la investigación presenta todo en el marco teórico, toda la reflexión que hay de todo lo que se ha encontrado que tiene que ver con el tema, tratando no solamente de que sean autores que son pilares dentro del tema de investigación a nivel nacional, sino también tratar de contrastarlos con publicaciones que sean mucho más actuales. Yo creo que con respecto al problema de si está bien o mal, voy a ir un poco más atrás sobre el tema de si realmente está bien o está mal la manera como se ha producido la ciudad y cuál es además el papel que ha tenido el Estado. Yo creo que el Estado ha tomado una decisión durante todo ese tiempo que ha sido mirar a otro lado y no hacer caso a lo que estaba pasando y realmente tomar, no las cartas en el asunto en el sentido de no se pongan en este sector, que en algunos casos yo creo que sí tiene sentido haber puesto ese impedimento, sobre todo en el tema de las laderas, porque al final lo que queda como ciudad es una ciudad bastante fragmentada y bastante complicada de resolver. Pero lo que yo he encontrado, digamos, en la zona de estudio, al momento que yo ejecuto la investigación, digamos que si bien esa es una pregunta mucho más grande, mi problema empieza en ese escenario. O sea, el escenario es dentro de esta situación, ¿qué está pasando con el espacio público y con la manera como se apropia la gente del espacio público? Yo creo que no es tan sencillo responder si me parece que en todos los casos está bien o está mal. Yo creo que hay casos en los que realmente genera un aporte a la calle, que en muchos casos son calles que ni siquiera están asfaltadas, o sea, de todo el sector. Por ejemplo, una información que no ha llegado a la sustentación, pero que está en los anexos, es cómo es la calle justo enfrente de esas viviendas. Y en muchos casos son calles que son piso afirmado, que no están que no tienen mayor consolidación. Peor aún, cuando nos estamos acercando ya al sector 1, la calle empieza a cerrarse tanto que termina siendo un carril o carril y medio, y ahí es básicamente resuelvan como puedan resolver. Yo creo que, y tiene relación con lo que me había preguntado el doctor Ludeña sobre este espacio intermedio, que al final, en muchos casos, cuando estamos hablando de viviendas que dan hacia una calle y no hay nada más alrededor, porque no hay necesariamente parques distribuidos en todo el sector de estudio, la calle misma y esa transición de la vivienda hacia la calle es el espacio público que se está generando. En ese sentido, yo creo que en la mayoría de los casos está bien lo que se está planteando en la medida que ayuda a reforzar relaciones sociales entre ellos. O sea, este acontecimiento de encontrarse con gente. Sin embargo, hay otras situaciones que también tienen relación con encontrarse con gente, pero que tampoco es tan digno. Por ejemplo, lavar fuera de la vivienda solamente porque el tanque de agua está ahí, porque no hay otra manera de solucionarlo. Si bien en un sentido de vista más romántico podría ser, claro, están pasando tiempo afuera y da oportunidad que aparezca el vecino, que conversen, estamos hablando de alguien que literalmente está resolviendo una necesidad básica de esa familia fuera de la vivienda. Yo creo que en ese sentido no me parece que esté bien. Sin embargo, cuando uno saca cuentas entre lo bueno y lo malo, yo creo que funciona cuando los patrones de apropiación no han privatizado el espacio y han usurpado ese espacio y han impedido que la gente entre. En la mayoría de los casos, esas situaciones en realidad me parece que son positivas,
pero no niego que hay casos incluso donde se notan que en un perfil de la calle el límite ni siquiera es claro, porque un lote está mucho más atrás o un lote está mucho más adelante. Ahora, ¿qué podrías, digamos, yo creo que para poder ver si realmente esto pudiera ser a la larga algo mucho más positivo, creo que a nivel de levantamiento, evidentemente los levantamientos que he ejecutado tienen limitaciones, que es justo la lectura del momento. Creo que en ese sentido valdría la pena estudios que tengan un levantamiento de información mucho más largo o que complemente con otros métodos, como por ejemplo entrevistas, que ha sido una limitación obviamente por la logística y por lo que va a implicar como preparación para que la entrevista, el cuestionario, sea un cuestionario, digamos, validado o mejor o más exacto. Pero para concluir, para responder prácticamente a la pregunta, yo creo que en algunas situaciones es bueno y en otras situaciones no lo es. Y tiene que ver con cómo es que la persona va a tener la relación con la calle. Yo creo que el tanque de agua, que además era algo que nos hemos, digamos, previamente no lo habíamos ni siquiera concebido como una posibilidad, pero es una gran posibilidad. Y de ahí en adelante, lo que viene fuera del sector de estudio. Yo creo que ese patrón de apropiación no me parece un patrón que dignifique la vida en ese sector. Me parece que si bien genera relaciones, no creo que sea algo que esté bien. Pero hay otros en los que sí permite espacios de encuentro que creo que aporta a una vida de barrio y creo que eso es bueno. Gracias, Christopher. Vamos a dar la palabra también a la doctora Cristina Dreyfus. Muchas gracias, doctora Chilet. Muchas gracias al jurado por las preguntas y en general por las observaciones a lo largo del proceso. Yo tengo un par de preguntas, Christopher, más de naturaleza teórica de repente, después de todo es una maestría en teoría. Tú has mencionado dos conceptos cuando hiciste su revisión. Uno es place attachment, el apego al lugar, y el otro es la teoría de los affordances, que no tenemos una traducción al castellano que sea suficientemente buena. ¿Tú crees, ya pensando en este proyecto de investigación personal que mencionaste, que se pueda trabajar con la teoría del attachment y la teoría del affordance en términos a futuro, en términos de rehabilitación de zonas urbanas, en términos de intervención de repente por parte del Estado, por parte del gremio? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que sí. Pienso que, digamos, como lo había comentado en la presentación, la metodología con la que se ha trabajado, sobre todo el levantamiento de información, sé que tiene limitaciones, pero son en realidad limitaciones básicamente por una cuestión de recursos y de recursos ligados a equipos, a personas, a grupos de gente. Por más enriquecedor que sea el trabajo con alumnos, que creo que ambos levantamientos, y estoy muy agradecido con toda la gente que ha participado, creo que igual hay limitaciones. Yo creo que sí, que puede ser una forma de hacer una mejora en la propuesta teórica de los patrones de apropiación. Creo que en el caso, quizás en el caso del affordance, digamos, se podría como levantamiento o como entendimiento hacer básicamente un levantamiento de información empírico, ir al sitio y ver qué está pasando, cómo la gente lo puede estar entendiendo y sobre eso ir un poco más. Pero todo el tema del place attachment, el apego al lugar, tiene que ver en realidad con entrevistas y además yo pienso que podría funcionar con una idea de como proceso participativo, pero no que termine en un diseño, en una solución a nivel proyectual, sino que sea en realidad una dinámica que permita, primero, explicar lo que se está planteando como lo que sucede, digamos, como patrones de apropiación, esto es lo que hay, y luego tratar de encontrar correspondencias sobre qué piensa la gente cuando ve una apropiación de este tipo. Yo creo que digamos, agregar esos dos conceptos a nivel
metodológico, no solamente como como un planteamiento conceptual de, ok, si la apropiación se relaciona con estos dos conceptos, digamos que estamos hablando de un nivel diferente de lo que normalmente podríamos estar entendiendo. Pero si lo planteamos como una cuestión metodológica, yo creo que se abre un gran abanico de posibilidades para, se podría incluso profundizar directamente en cada uno de los patrones, porque yo creo que las respuestas son diferentes. O va a cambiar mucho del sector en el que se está, va a cambiar mucho del tipo de relación que se pueda tener. Yo creo que sí, yo creo que ahí, hacia ese panorama debería apuntarse también. O sea, con el reconocimiento de cómo la gente ve este espacio apropiado, que al fin y al cabo termina siendo el espacio público en grandes sectores de la ciudad. Es lo que tienen en la calle. Entonces, ¿qué tipo de relación tienen sobre... Pienso, por ejemplo, una persona que reconoce que cerca a su casa hay un asiento en una escalera y le permite juntarse con sus amigos a sentarse ahí. Esto que quizás para nosotros era algo tan, digo nosotros porque incluso mi generación creo que ha tenido la posibilidad de poder jugar en la calle, que es algo que hasta ahora se pierde, pero en estos sectores, sobre todo dependiendo mucho de la escala, digamos, de la escala de la calle, creo que esta vida urbana todavía está presente a ese nivel y podría estos dos conceptos dar un poco más de información sobre cómo es que se relacionan con esta apropiación. Gracias, gracias, Christopher. Bueno, yo realmente felicito el trabajo desarrollado en tu tesis. Es un trabajo bastante analítico, es cierto, bastante teoría al respecto. Tiene un orden en todo el análisis que ha desarrollado en toda esta área de estudio, que muy bien lo has explicado claramente. Veo también ahí dos temas importantes que has tocado, justamente, ¿no? La apropiación del espacio público, que es lo que has explicado claramente en base a la teoría de Alexander, y también los patrones espaciales que también se vienen dando, ¿no? Desde la apropiación, y también los patrones de acontecimientos, ¿no? Basados también en Jan Gehl, que tú has leído seguramente todo lo que es la humanización del espacio público. Realmente interesante este tema que has abordado, porque realmente es el reflejo que vemos no solamente en este lugar, en esta área de estudio, sino en muchos lugares de todo el país, ¿no? Donde vemos esta informalidad, este crecimiento de las viviendas, ¿no? Que se dan en laderas, ¿no? Y que tienen todo un proceso desde que inician, desde el nivel incipiente o lo que has considerado, ¿no? El nivel más bajo, hasta llegar a un nivel consolidado, ¿no? Creo que usted has tomado ahí desde la vivienda provisional, luego incipiente, un consolidado medio, hasta el consolidado. Estas etapas se dan, tanto no solamente en viviendas en zonas de laderas, sino también a nivel horizontal. Tú has tocado a nivel de laderas, ¿no? Ese es tu tema. Me parece muy bien todo este trabajo. Lo que yo estaba viendo en tu orden de presentación, en tu estructura mismo de tu tesis, quizás mencionaste, sí, la investigación cualitativa que habías desarrollado, ¿no? en tu investigación, pero cuando ya un poco uno comienza a revisar la tesis en sí, es más física, ¿no? Es más, está basada en un recojo de información de 2 años, ¿no? Uno en el 2017, que recoges los aspectos físicos más de la vivienda, y en el 2019, cómo dices esas personas usan estos espacios, ¿no? Hubiese sido interesante también, ¿no? Saber, ¿no? La opinión de las personas, de la población, de cómo lo usan, por qué lo usan estos espacios de esta manera, ¿no? Para poder entender este comportamiento social que tienen ellos en el espacio público, ¿no? Hubiera sido muy rico tener toda esa información, pero lo has abordado del punto de vista más físico, y en todo caso quisiera que tú me desarrolles un poquito la parte quizás que no lo veo. Hay el tema de la metodología en sí mismo, que no lo encuentro de repente claramente, tu investigación, tu diseño mismo de la investigación, cuál es tu diseño, tu técnica, los instrumentos que has utilizado, porque sé que has hecho una observación, dice no participativa, simplemente, pero como técnica, la técnica que has aplicado solamente la observación,
es lo que veo en tu trabajo, es lo único que ha habido entrevistas, algo que ha ayudado a enriquecer quizás tu trabajo, porque lo que yo sí he escuchado de que has tenido algunas entrevistas seguramente con algunos especialistas en el tema para que te dé un alcance, ¿no?, teórico, ¿no?, de parte de sus experiencias mismo en trabajos de investigación. Eso no lo mencionas, ¿no? También esa es una pregunta en toda la parte quizás metodológica, que no lo encuentro quizás muy desarrollada en tu tesis, ¿no? Y la otra parte es que también coincido con el doctor Calderón en la parte de quizás no se muestra esta La perdí. revisión exhaustiva de antecedentes, de investigación, de investigaciones que has seguramente revisado, pero que también hay otras que se han hecho en este lugar mismo, en San Juan de Lurigancho, bajo otro enfoque, definitivamente no el que tú estás trabajando, pero que sí hubieran sido importantes tomarlo en consideración en tu tesis, ¿no?, para poder enriquecer más las conclusiones a que arribaron esas tesis versus las que tu trabajo de investigación, y poder también en las conclusiones, poder, digamos, tener unas conclusiones mucho más, no solamente de parte de lo que tú has evidenciado, sino también de repente cruzando los antecedentes, los resultados de otras investigaciones, tener unos criterios más, digamos, más teóricos, más contundentes para, ¿no?, como resultado de tu investigación. Eso sería quizás la segunda pregunta que me gustaría que me expliques en relación a la investigación que has presentado, ¿no? Una tercera pregunta estaría también referida a tú has hablado de estos diferentes niveles, ¿no?, de consolidación que se han ido dando, ¿no? Es todo un proceso, obviamente, pero que quizás en el trabajo de la investigación, dado que ha sido el recojo de información en 2 años diferentes años, con 2 años de diferencia, se entiende pues que en esa diferencia de años han habido cambios, ¿no? Cambios de usos de la vivienda en sí mismo, de niveles de consolidación, ¿no? Porque ya seguramente en esos 2 años han podido cambiar, ¿no? Pasar de un nivel de vivienda de repente provisional a una incipiente, a un estado medio consolidado, seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo esa información segunda que has recogido en el 2019 la tratas de trabajar con una de 2 años anteriores, cuando ha podido haber cambios físicos en la vivienda en la cual se ha podido dar, ¿no? Y poder tú, digamos, tener un resultado mucho más concreto, ¿no? Porque también es importante ver, dado el tiempo, porque acá tú has manejado 2 años, cuáles han sido esos cambios. En todo caso, lo mencionas en tu metodología, lo dices, pero no lo expresas en los resultados, ¿no? ¿Cuáles han sido esas grandes variaciones, ¿no? Que yo tomé en el 2000, encontré en el 2017 de esta manera y en el 2019 ya estaba en estas condiciones. ¿Cuáles fueron las grandes variaciones que se dieron, ¿no? ¿En qué pasaron? ¿De qué estado se dio más? ¿De un nivel incipiente a un consolidado medio, o de un consolidado medio a un consolidado, o se quedaron todos en un estado solamente a medio consolidado? Porque también vemos que siempre Lima, ¿no?, en general la ciudad, ¿no?, para muchos está a medio construir, ¿no? Quizás a lo que a veces uno considera que está a medio consolidado, para la familia ya está consolidado. Ahí queda su vivienda tal cual como lo han dejado, ¿no? Esa concepción también se ve, ¿no? Se percibe en la ciudad, ¿no? En casi todo, en partes periféricas de la ciudad, se aprecia eso, ¿no? Un nivel de consolidación que para muchos, para nosotros decimos, está media construir, falta consolidación, pero para ellos ya está consolidado, ¿no? Entonces, eso serían tu aporte. Y finalmente, me gustaría también que tú nos des cuál es tu interpretación ya tuya a todo ese trabajo, ¿no? Desde el punto de vista teórico, porque mencionas ahí, pues, entre las justificaciones también, que hay un aporte teórico, pero que no se dice al final, ¿no? ¿Cuál sería el aporte teórico de parte, ¿no?, de parte tuya, frente a lo que es resultado de toda esta investigación que has desarrollado, ¿no? ¿En qué estaríamos contribuyendo teóricamente en base a tu trabajo? Eso sería todo. Ya, perfecto. A ver, son 4 temas al final para responder.
Voy a empezar con la tercera pregunta que tiene que ver con el levantamiento de información y, digamos, esto que usted menciona, doctora, sobre cuáles fueron los cambios sobre el nivel de consolidación. A ver, lo pongo en la tesis y de hecho sé que es una limitación y a nivel metodológico creo que es una limitación bastante complicada el tema de hacer dos levantamientos sobre una misma zona en dos momentos distintos, sobre todo considerando que pueden haber cambios. ¿Ha habido cambios? Sí. Y de hecho en la tesis explico el problema de, ok, la limitación de hacer un levantamiento de información de este tipo, sin recursos, sin financiamiento, implica que hay, bueno, tiempos y gestiones que se tienen que resolver. No se hace una actualización por completo de todas las fichas, porque en realidad los dos levantamientos tienen aspectos muy diferentes de lo que van a levantar. Voy a detallar un poco más cómo se ejecutaron los levantamientos. El primer levantamiento en el 2017 duró alrededor de un mes, en el cual se hizo un levantamiento casi como un trabajo de hormiga, yendo, fotografiando y registrando fichas de levantamiento donde se iban marcando los diferentes aspectos. Hasta ese momento no había tanta claridad en la propuesta de esos son los patrones, así se van a clasificar. Era simplemente características de la vivienda, características externas de la vivienda, que efectivamente es parte de la preocupación de la investigación. Digamos, mi investigación y he tratado que durante todo el proceso no se desvíe de cuál es realmente la pregunta que se tiene que resolver. Sé que para poder resolverla hablamos de niveles de consolidación, pero la pregunta no es ver cómo cambia, sino ver cuál es la relación entre el nivel de consolidación y la apropiación. Entonces, estos cambios se anuncian como una limitación, aparecen en la investigación. Sé que es un problema porque eso implica que no exactamente es la misma situación que se encuentra, pero sin embargo, no creo que eso cambie las tendencias de lo que pasa en la zona de estudio. O sea, se han notado cambios. Normalmente el salto es por el tiempo, el salto es de un nivel a otro, o sea, no es que una vivienda incipiente pasa a ser consolidada de un momento a otro. Lo que sucede en realidad es que empiezan a haber mejoras, pero ese cambio no es un cambio sostenido, no toda la zona de estudio cambia. Con respecto a lo que pasa afuera, también pueden haber cambios y esos sí son los aspectos que se han actualizado porque evidentemente si están yendo con una ficha de levantamiento y encuentran un caso distinto, por más que lo que vayan a ver no es una configuración espacial, sino un acontecimiento, un uso, eso simplemente se marca y se termina de actualizar para el procesamiento de datos. Hay algo interesante sobre el tema del nivel de consolidación y usted menciona cuando explica de cómo lo puede ver la familia, pensar que la vivienda en la que estoy actualmente es la vivienda terminada, o quizás no pensarlo de esa manera y simplemente ver cómo discurre el tiempo. Hay una vivienda en la zona que nos llamó mucho la atención porque es una vivienda consolidada de 2 pisos, completamente hecha de madera en el primer sector, en el sector más alto de la zona de estudio. Y ese caso de ese lote en sí mismo podía haber sido un solo caso de estudio para poder entender realmente qué estaba pasando. El problema es que enfocarnos en casos tan atípicos implica hacer más levantamiento de información que obviamente va a arrojar, digamos, datos que se pueden interpretar y podemos llegar a mejores conclusiones, no sé si mejores conclusiones, pero a más conclusiones. Sin embargo, el problema de estudio tiene que ver con lo que pasa del límite del lote hacia afuera, en esa transición entre la calle y la vivienda. Por eso es que en las conclusiones no hay más reflexión sobre cómo es el cambio de los niveles de consolidación, más allá de tratar de encontrar la correspondencia, que era parte del problema de estudio. Eso es con respecto a la pregunta número 3. La pregunta número 2, bueno, está un poco en relación cuando menciona, tengo acá anotado, tomar en consideración para ver cómo concluir. Sí, ok. La pregunta 2, cuando me preguntas sobre las otras investigaciones que hay, de hecho, sí, he revisado incluso la investigación de Teresa Arias, pero creo que acá lo que hay que tener en cuenta, porque cuando usted menciona poder comparar conclusiones, yo creo que ahí el problema está en que son conclusiones a
procesos, a métodos de investigación y a temas y preguntas de investigación que no están completamente relacionadas. Y eso es parte del problema en el cual mi investigación se inserta. O sea, hay investigaciones sobre temas separados, hay investigaciones incluso en San Juan del Lurigancho, pero decir San Juan del Lurigancho y pretender que va a dar información necesaria para la investigación no es tan exacto. Incluso la misma zona de estudio, o sea, la zona de estudio misma, digamos, como proceso, requería hacer un levantamiento de fachada tras fachada, y ese levantamiento, al menos no he encontrado un levantamiento de ese tipo, y la información a la que más cercana he podido acceder ha sido a, digamos, un plano de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho donde aparecen las lotizaciones, digamos, lo más cercano que se pueda. Pero no hay esa información de ese levantamiento porque yo pienso que no es una preocupación del Estado hacer un levantamiento de ese aspecto, de esa característica. Normalmente la información que hay en estos sectores de la ciudad popular, lo que tiene, llega hasta entender las lotizaciones, pero de ahí a una escala tan cercana en el que podemos preguntarnos qué pasa 1,5 metros más allá del límite del lote, es una información inexistente. Entonces, en ese sentido, digamos, conectar con nuestras investigaciones solamente porque están en la zona de estudio no garantiza necesariamente que respondan a las mismas preguntas. En la primera pregunta, cuando menciona sobre la metodología y observación y me pregunta si es que se han realizado entrevistas, eso también es una limitación de la investigación. Lo he explicado, tiene que ver con una preocupación inicial de tratar de entender las correspondencias físicas externas. ¿Y por qué es que me interesa esto? Yo creo que eso aplica, la forma como se puede aplicar es mucho más eficiente, porque lo que nos podría dar, que es creo lo que da esta propuesta teórica, es poder reconocer en cualquier otro sector las mismas características y poder encontrar por ejemplo, una tendencia. Eso es, por ejemplo, uno digamos, de las preocupaciones que quedó en la elaboración del plan de investigación. Recuerdo que algo que me interesaba responder es si es que hay una secuencia lógica entre estos. O sea, si yo encuentro una vivienda en un nivel tal, con estas características y estos niveles de apropiación, el siguiente paso es tal otro patrón de apropiación. Y esa respuesta, en realidad, digamos, esa hipótesis, no se puede responder a menos que entre un método de levantamiento de entrevistas y, digamos, esté obviamente sustentado que esto es lo que se va a dar. O sea, el crecimiento de la vivienda y el crecimiento de la extensión de la vivienda hacia la calle se puede dar como que no se puede dar. Puede ser que pasen 10, 15 años y la vivienda avance en su consolidación, o puede que no avance. Puede ser que se genere un patrón, o puede ser que simplemente se cambie. Entonces, ese tipo de control o de tratar de ver más allá es una situación en realidad que es difícil de definir. La parte de las entrevistas y la parte de estudios de caso a nivel metodológico eran dos aspectos que en un comienzo me interesaban poder resolver, sobre todo estudios de caso, coger todo el sector y definir 15 lotes y que esos 15 lotes se analicen a una escala mucho más cercana. Pero debo admitir que hay limitaciones no solamente de recursos, sino también de tiempo, que yo creo que eso podría ser un proyecto de investigación más adelante y me interesa hacerlo porque creo que podemos dar mucha más información cuando nos acercamos y empezamos, en vez de ver 2,5 kilómetros de lotes, 15 lotes y aplicamos todo el material conceptual, casi como si estuviéramos haciendo un análisis formal de viviendas y de la apropiación de estas viviendas. La última pregunta que me hizo, el último comentario sobre la interpretación sobre el trabajo, sobre mi propio trabajo, no sé si exactamente la pregunta estaba así. Yo estoy sinceramente satisfecho al 100% con lo que se ha hecho. Esto creo que, digamos, no es tan objetivo si lo digo yo mismo con respecto a mi propio trabajo, pero en serio, estoy muy tranquilo con la solución a la que se ha llegado, a la información y cómo se han podido responder a las preguntas de investigación, a poder haber tenido como experiencia, además de investigador, relación con alumnos en los procesos de levantamiento de información. O sea, ha sido sinceramente una
una etapa de mi vida en la cual esta investigación está marcando un antes y un después. Así lo siento. Y creo que la información a la que se está llegando y la propuesta teórica que se está planteando, yo creo sinceramente que sí es un aporte, porque no hay estudios que estén analizando la vivienda de la ciudad popular a esa escala, casi como si estuviéramos dándole un nivel de relevancia tan igual como cualquier otro proyecto arquitectónico canónico o importante de cualquier otra época. Estamos diciendo que una vivienda de la ciudad popular y la manera cómo construye el espacio público es también un problema de investigación digno de poder analizarse y poder dar información. Yo creo que eso es un gran aporte. Bueno, ahí eso es lo que tengo que decir con respecto a sus preguntas. Gracias. Gracias, Christopher. Bueno, Christopher, ya habiendo tú contestado las preguntas que el jurado te ha realizado, ahora te pido que nos des unos minutos para nosotros reunirnos y poder también deliberar tu calificación, ¿ya? Entonces, okay. Te pediría que nos aguardes, ¿ya? Unos minutos. Me quedo conectado. Gracias. Okay. Bueno, vamos a dar lectura al acta de sustentación de tesis. Reunidos en la unidad de posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, el jurado calificador de la tesis de grado académico de maestro en Ciencias con mención en Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica, integrado por los señores doctora arquitecta Shirley Emperatriz Chilet Cama, decana, presidente, en su reemplazo como representante de la unidad de posgrado, el licenciado Denis Echegaray, el doctor Willy Ludeña Urquizo, doctor Julio Abel Calderón, son docentes especialistas, y la doctora Cristina Dreyfus es también miembro del jurado. Visto los informes emitidos por los especialistas y habiendo escuchado y debatido la sustentación de tesis presentada por el arquitecto Christopher Schreier Barreto acerca del tema la vivienda informal y el espacio público en laderas, grado de consolidación de la vivienda y patrones de apropiación de la calle, casos de estudio de la avenida San Martín, San Juan de Lurigancho. Después de la debida deliberación, se acordó la siguiente calificación. Aprobado con distinción, nota 18. Esa sería tu calificación, Christopher. Felicitamos realmente tu trabajo de investigación realizada, que de verdad es de mucho aporte al conocimiento. Se nota todo un trabajo muy desplegado de tu parte. Y invitamos también, ¿no? Me dicen que ya tienes un artículo publicado con relación al tema. Bienvenido por ese artículo y felicitaciones también, y que realmente esta investigación sea el comienzo también para que otras investigaciones se puedan dar, ¿no? A partir de ella, ¿no? Porque creo que estás dejando abierto para que se puedan realizar otras más, ¿no? En base a tu investigación que has realizado. Gracias, Christopher, por tu aporte. Por ese trabajo que has realizado, de mucho esfuerzo, de muchos años de dedicación que le has brindado. Y bueno, las felicitaciones de todos nosotros quienes estamos acá, desde mi persona como representante de la Facultad de Arquitectura. De verdad, muchos éxitos en tu vida profesional también. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, entonces muchas gracias con todo. Gracias a los señores jurados también, al doctor Ludeña, a la doctora Cristina, al doctor Calderón. Muchas gracias por su participación, al licenciado Denis Echegaray también, quien ha sido miembro del jurado, y a todos quienes han participado en esta sustentación de tesis de Christopher Schreier Barreto. Gracias a todos. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches.